Cuando él llega cansado del trabajo y abre el portón de su casa y da de frente con el asesino de su familia y sin saber que sus hijos están muertos. Ese es el dolor que llevo en el pecho. Y veo a mi hermano abrazándolo a él porque yo creo que mi hermano abrazó a Patrick. Lo saludó, le apretó la mano, le dio un abrazo y le tuvo que preguntar: ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo llegaste aquí? Es más, me imagino a mi hermano hablando con Patrick sin saber que esa persona mató a sus hijos y a su mujer y que él sería la próxima víctima. A mí eso, mi corazón es aplastado con esa escena. Tras el anterior capítulo, quedaron muchas dudas en el aire. ¿Cómo era posible que nadie de la familia de Marcos o Janaina los hubiese echado en falta? ¿Cómo eran realmente? ¿Cuándo y cómo decide Patrick volver a Brasil? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo se vivió toda esta tragedia a más de 6.000 kilómetros de su epicentro? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y cómo lucharon aquellos a los que estas muertes golpearon con mayor furia? La familia que se encontraba en João Pessoa. Vamos a intentar dar respuesta a esta y otras interrogantes durante este capítulo, en el que contamos con el testimonio de Walfran, el hermano de Marcos, cuñado de Janaina y tío de David, María y el verdugo de todos, Patrick. Allí por el mes de julio, el mes de junio y julio, habíamos estado en contacto con mi hermano, esto diariamente, por teléfono. Mi hermano nos llamaba a casa de mi madre siempre, entre el mes de junio y julio, porque era una época en la que mi madre estaba un poco enferma. Y mi hermano estaba muy preocupado con la salud de ella y estaba en contacto diariamente con nuestra familia. En esa época yo estaba divorciado y vivía con mi madre. Y el que recibía las llamadas de mi hermano era yo. Cada vez que llamaba, yo entraba en contacto con él y hablaba con él antes que mi madre. Y él siempre preocupado por la salud de mi madre. En ese mismo tiempo, seguíamos hablando. Yo le dije que me iba a volver a vivir nuevamente a España y quería vivir cerca de él, en Madrid, y así poder estar más juntos y podremos estar más unidos para podernos ayudar en Madrid, ya que él estaba viviendo con su mujer y sus 2 hijos y en aquel momento era el único que trabajaba. Entonces hablamos de la posibilidad de que yo volviera a España. Y él llamaba siempre preocupado por la salud de mi madre. En esas conversaciones que yo tenía diariamente con él, acordamos que iría a vivir con él de nuevo. Pero en el mes de julio, más o menos entre el 15 y 16 de agosto, perdimos prácticamente el contacto con él, porque la última vez que hablamos con él fue una mañana que estábamos viajando yo, mi madre y mi hermana de vacaciones a Arrecife porque vivíamos en João Pessoa y él hizo una llamada para mi hermana Jacqueline, que íbamos de vacaciones de Arrecife a Porto de Galinhas, que es un lugar turístico, y ahí fue la última vez que hablamos con él. Un día 15 por la mañana en Brasil, por la tarde en España.
Y fue la última vez que nos comunicamos con él. Nos dijo que tengáis buen viaje. Estaba muy feliz porque la familia estaba toda viajando y mi madre estaba viviendo un momento tranquilo de alegría. Y fue la última vez que hablamos. Y desde ahí pasó prácticamente un mes sin contactar con mi hermano. Y en esa época que no tuve contacto con él durante un mes, fue un momento complicado porque yo había decidido viajar a vivir a Madrid y estaba esperando de él la carta de invitación y la localización correcta para que yo pudiese vivir con él en Pioz, en Guadalajara, ya que él se había mudado a Pioz. En ese tiempo yo estaba en contacto con él leía los mensajes, él visualizaba los mensajes, pero no era él, era Patrick. Patrick tenía su celular y ahí visualizaba, pero no me respondía. En cierto momento, en los mensajes que le mandaba a mi hermano, discutía con él, le decía, vaya, tú estás viendo mis mensajes y no me estás respondiendo. Yo ya tenía mis pasajes comprados para el día 23, era el día 23 a 26 de septiembre. Y los cuerpos fueron encontrados, si no me equivoco, entre el 19 y el 21. Y el 23 de septiembre se estaba ya aproximando y yo le decía, Marcos, ¿por qué tú visualizas mis mensajes y no me respondes? Ya tengo los pasajes comprados y preciso que me confirmes para que nos veamos y podamos ir a Pioz, a tu casa. Yo no sé cómo llegar a tu casa. Él me pasó fotos, imágenes de la piscina, del garaje, la cocina, el salón, los dormitorios. Estaba súper feliz, emocionado con la idea de mudarse a ese lugar, con una casa grande, confortable, de calidad. Y estaba muy contento con eso porque sus hijos tenían sitio para correr y saltar. Y ahí él contaba conmigo porque el lugar era un poco caro, con el auto y el valor del alquiler, y ahí contaba con mi presencia y mi ayuda, porque al estar juntos podría controlar mejor en esa situación todos los gastos. Y lamentablemente, una mañana, mi cuñado, ex marido de mi hermana Jacqueline, me llamó desde su lavacoches. Él me llamó y dijo así, Walfran, ven aquí, que necesito mostrarte una cosa. A mí me extrañó porque estaba muy serio. Eran las 7 de la mañana en Brasil, 6:30 a 7 en Brasil. Era muy temprano y para mí estaba muy serio. Me pareció extraño, aún así pensé que lo que quería era jugar al fútbol, ya que yo había sido jugador de fútbol profesional durante muchos años y pensé que me quería invitar para jugar al fútbol. Pero lamentablemente no fue eso. Cuando llegué allí, él acababa de leer un periódico con las noticias de la ciudad de João Pessoa, con una frase que decía así, familia brasileña asesinada en Madrid. Y allí estaba escrito un matrimonio y 2 niños. Cuando yo leí ese artículo, yo me asusté porque tenía la certeza que era mi hermano. Llevaba un mes sin estar en contacto con él. Y él no era de los que se ausentaban tanto tiempo así. Y habíamos acordado que me mudaría, así que no estaría tanto tiempo así sin comunicarse. Y cuando leí el artículo, automáticamente le dije a mi cuñado en ese momento, es mi hermano el que fue asesinado. Mi cuñado me miró y me dijo, no te preocupes, es otra persona. Y le dije, es mi hermano. Estaba seguro y ahí cogí el coche. En ese momento salí con el periódico en la mano, arranqué el coche y no sé cómo llegué a casa de mi madre. Era 1,5 kilómetros más o menos desde donde yo estaba, pensando en la noticia que escuché.
Y fui conduciendo llorando dentro del coche, sin entender nada, desesperado, sin saber por qué aquello estaba sucediendo. Aun sin tener la certeza de que eran ellos, algo me decía en el corazón que eran ellos. Yo iba llorando conduciendo el coche hasta la casa de mi madre. Llego a casa de mi madre, aparco el coche, no lo meto en el garaje, lo dejo fuera en la calle y entro llorando y enciendo un ordenador, un notebook, y pongo una frase que dice: familia brasileña asesinada en España. Cuando pongo esa frase, automáticamente ya salen las fotos de la casa de mi hermano. Y cuando vi las fotos de la casa fue cuando tuve la confirmación de que eran ellos. Porque hasta entonces era la sospecha y la idea de que podían ser ellos. En el fondo aún tenía la esperanza de que no fuesen, pero yo sentía en mi corazón que eran ellos. Porque la noticia lo decía claro: matrimonio con 2 hijos. Y ahí yo asocié la ausencia de él y por la noticia del periódico fui al notebook y puse esa frase. Familia brasileña asesinada en España. Fue cuando salió la foto de la casa de mi hermano. Cuando salió la foto de la casa de mi hermano fue la confirmación y para mí fue una sensación de impotencia, una sensación que no podía controlar, de dolor, de impotencia por no saber qué hacer en ese momento. Y seguí llorando y llorando solo en aquella habitación, en la casa de mi madre, mirando aquella imagen en el ordenador. Y estuve 10 o 15 minutos llorando y llorando, sin saber lo que hacer. Y cuando me calmé un poco, el llanto cesó un momento, me levanté, sequé las lágrimas de mi cara y fui a buscar a mi madre, que estaba en otro cuarto, y a mi hermana. Estaba una en un cuarto y la otra en otro cuarto. Y ahí fue cuando fui a su encuentro y cuando salí de la habitación. Fui a encontrarme con mi madre. Mi hermana salía de su habitación y nos encontramos en el pasillo. Cuando vi a mi madre no pude controlar mis emociones. La abracé y comencé a llorar. Abrazado a ella, llorando y llorando. Un dolor terrible, una sensación y un sentimiento que no se lo deseo a nadie. Aquel momento fue terrible para nosotros. Y abracé a mi madre llorando y me dijo: ¿qué pasa, hijo? ¿Es Marcos? Ella me contestó, me hizo esa pregunta: ¿es Marcos? Y yo le respondí: sí, madre, es Marcos. Y se puso a llorar conmigo. Ella entendió que era algo que le había pasado a mi hermano, por su ausencia, el no estar en contacto con nosotros. Y porque yo tenía reservados los billetes para encontrarme con él el 23 al 26 de septiembre. Y se acercaba. Y la noticia de la muerte fue en torno, si no me falla la memoria, fue el día 21. 19-21 de septiembre, si no me falla la memoria. Así que estaba muy cerca mi viaje, ya tenía las maletas listas, ya lo tenía todo organizado para ir a Madrid. Y empezamos a llorar y llorar. Y en ese momento mi hermana Jacqueline salió del cuarto y nos abrazó. Entendió ese sentimiento de dolor que estábamos sintiendo, mi madre y yo llorando, y ahí nos abrazamos los tres en el pasillo de la casa de mi madre, y llorando, y mi madre preguntó: ¿y sus hijos? ¿Y los niños? Y yo le contesté: ellos también, mamá. Yo le contesté: los niños y Marcos ya no están más aquí. Y fue una desesperación total en mi casa. Mi madre soltó mi mano y salió corriendo de mi casa, porque la casa de mi madre es grande, tiene jardines. Salió en dirección al jardín de la casa, mirando al cielo, gritando a Dios. ¿Por qué le había pasado eso a su hijo? ¿Qué fue lo que hizo para morir él y toda su familia? Fue una desesperación aquel momento para toda la familia, para mi madre, para mi hermana y para mí. Y en aquel momento lloraba y lloraba sin entender, preocupado. No teníamos más información ni más noticias.
Y fue ahí cuando le dije a mi hermana Jacqueline que avisase a la familia de Yanaína para que ellos supiesen que la familia de Marcos fueron asesinados. En aquel momento, como yo había sido jugador de fútbol, sabía cómo tratar con la prensa. Toda mi vida fueron 15 años de jugador de fútbol profesional. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Cogí el teléfono y llamé a todas las personas de la prensa con las que yo tenía amistad o que las conocía. Y le dije a todos ellos que la familia asesinada en España era mi familia. Esa fue la única manera que yo encontré para tener información de los acontecimientos. Porque en aquel momento ningún periódico de Itamaraty, que es de Brasil, del gobierno brasileño, ni el consulado brasileño de Madrid había comunicado nada a nuestra familia. Porque hasta ese momento la policía, la Guardia Civil, no dice los nombres, no saben quién es esa familia. Porque en aquel momento la Guardia Civil tenía los pasaportes de mi hermano y de toda su familia, toda su documentación, pero los cuerpos estaban en descomposición, estaban irreconocibles. Ellos no sabían si realmente aquellos cuerpos eran los de Marcos, Yanaína y sus hijos. Por más que los documentos estuviesen al lado, los rostros estaban en descomposición, no se reconocían. ¿Entiendes? Entonces ahí fue cuando yo hablé con toda la prensa de Paraíba. Todo Brasil vio, se conmovió, tuvieron conocimiento y toda mi casa se llenó de todas las televisiones, las de Brasil, para poder explicar lo sucedido. Pero yo usé la estrategia de la prensa para poder tener información, porque hasta ese entonces llamé a Itamaraty y no tenían información, llamé al consulado de Madrid y tampoco tenían información. Nadie sabía nada, nadie les había comunicado nada. La única solución que encontré fue buscar apoyo en la prensa, porque ellos podrían informarse de lo que estaba sucediendo. Ajuste de cuentas, deudas. Entonces, todas las noticias que salían de Madrid eran noticias negativas sobre la vida de mi hermano. Nuestra familia, que conoce a Marcos, sabíamos que aquello no era verdad, pero como no estábamos seguros, esperamos que con el paso de los días llegasen más noticias, más información, principalmente de las autoridades españolas y el consulado brasileño, para que nosotros pudiésemos posicionarnos. Así que nos quedamos en casa en Brasil esperando posicionarnos y no veíamos ningún resultado. Yo envié un email a Itamaraty pidiendo apoyo e información y ellos me dijeron que no podían ayudarme en aquel momento. Pedí información y apoyo al consulado brasileño. En Madrid tampoco sabían informarme de nada y tampoco me apoyaron en nada en aquel momento. Entonces, en aquel momento, yo recordé, Dios me abrió la mente, me dio sabiduría y me acordé de Salvador. Tenía un consulado español que representaba el noreste, la región en la que yo vivía en Brasil. Entonces, entré en internet y busqué el número del Salvador, del consulado español en Salvador. Llamé para hablar y pedir información sobre el caso de mi hermano. Si nos podrían informar, si nos podrían ayudar con relación a esa tragedia. Y para mi suerte, me atendió una secretaria que estaba allí en ese momento. La secretaria contestó, yo me presenté como el hermano de la víctima, y el cónsul Gonzalo Fournier, que es un cónsul excepcional, es un hombre por el que tiras el sombrero, me quito el sombrero porque es un ser humano increíble. Él pasaba en ese momento y pidió el teléfono. O sea, yo tuve la suerte, el placer en aquel momento de dolor, de hablar con un cónsul español que quiso hablar conmigo personalmente. Entonces él tomó el teléfono y se posicionó para ayudarme.
porque hasta entonces no habíamos recibido ayuda ni del consulado brasileño, ni tampoco de Itamaraty. El juzgado número 1 de Guadalajara ha decretado el secreto total de la causa, de ahí que los resultados de las autopsias realizados a los 4 miembros de la familia brasileña que localizaron ayer en Pioz no hayan trascendido. Según la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, la familia venía huyendo de Brasil y es más que probable que el ajuste de cuentas haya sido el móvil del crimen. Entre los vecinos hay miedo. Hombre, miedo en un principio sí que tienes, porque igual que les ha pasado a ellos, le puede pasar a otra persona. Hombre, pues la verdad que no estás tranquila, pero ¿qué vas a hacer? Tampoco te puedes... Hombre, dicen que esto es un ajuste de cuentas. Aquí todos los días salían noticias de la muerte de mi hermano en España. Yo veía por internet todo lo que sucedía. Y yo tenía muchos amigos en España que me mandaban links de WhatsApp de todo lo que estaba pasando en España. Y cada vez más se evaluaban a nuestra familia, porque eran solo noticias malas, solo noticias negativas, cada vez más información triste, información que no era verdadera. Y ahí llegó un momento que la prensa, las redes sociales se empezaron a involucrar a toda mi familia. Hasta entonces era solo mi hermano al que culpaban, y los hijos y la mujer eran las víctimas. Pero después me colocaron a mí como participante de vender drogas, cocaína, con mi hermano en España. Mi nombre comenzó a surgir en redes sociales como un posible partícipe de venta de drogas con mi hermano, que podría ser que estuviese involucrado en esa situación. Después salieron varias noticias diciendo que toda mi familia, mi madre, toda mi familia en general, vivíamos del tráfico de drogas. Comenzó a difundirse eso. Llegó un momento que yo hablé con mi madre y le dije: mira, madre, esto se está pasando de un límite. Ya faltó la falta de empatía, de amor, de respeto con nuestra familia, que estamos sufriendo. Ya basta. Ellos decían que hablaban de la vida de Marcos. Y ahora me están involucrando a mí y a toda nuestra familia. Y nosotros no somos eso. Nosotros tenemos un nombre limpio. Nuestra familia ha construido una historia limpia. Yo no puedo permitir eso más. Yo voy a España mañana. Yo decidí, fue por culpa de eso que lo decidí. Por las mentiras, las especulaciones, la narrativa mentirosas que surgían cada día más en la prensa, en las redes sociales, involucrando a toda mi familia, la familia Campos Nogueira, tanto la familia de mi padre como la de mi madre, y ahí ya me posicioné. En otros sitios, pero... Yo nada más digo una cosa, y puede ser, como aquí todos tenemos teoría, yo tengo la mía. Cualquiera que haya leído los libros de Don Winslow sobre el narcotráfico mexicano, el poder del perro y el cártel, verá escenas idénticas, no parecidas, idénticas a la manera en la que han matado y han presentado los cadáveres de esta forma. Decidí ir a Madrid con mucha rabia, sufriendo de dolor, de pena, pero dentro de mí con mucha rabia, por las mentiras que surgían día a día con mi hermano, que sabía que no eran verdad, pero yo me cansé esperando un posicionamiento de la justicia, de la investigación. Entonces ya estaba cansado con relación a mi hermano, pero cuando me empiezan a involucrar mi nombre y el de toda mi familia Campos Nogueira, fue ahí cuando me posicioné y vine a Madrid con ganas de confrontar, de esclarecer. Me enfrenté a toda la prensa, no tuve miedo, no tuve vergüenza. Tuve personalidad, tuve carácter para enfrentarme a ellos, a la cara de ellos y de todo el mundo, y decirle: lo que estáis hablando es mentira, no es verdad. Y cuando se pasaron los días, necesitó la Guardia Civil hacer una entrevista colectiva, una rueda de prensa, y confirmar que mi hermano y toda nuestra familia era una familia trabajadora, honesta y que no estaba envuelta en drogas. Pero hasta que la policía y la Guardia Civil se posicionaron, diariamente éramos atacados. Mi familia era atacada todos los días, y yo también.
porque decían que yo estaba defendiendo a un asesino, que estaba aprovechándome de la historia, decían que yo vendía drogas con mi hermano, no sé, fueron mentiras sobre mentiras, que yo llegué desesperado para defender la honra de mi familia, mi nombre que yo construí con tanto esfuerzo. Y ahí, cuando vi ese momento días después, a la Guardia Civil dando esa rueda de prensa colectiva diciendo que nuestra familia era honesta, que habían investigado toda la vida de Marcos, fue ahí cuando lloré tanto. Yo lloré tanto porque yo lavé el alma. Yo lavé el alma porque no fue fácil aguantar todo lo que yo aguanté, lo que mi madre aguantó todos los días. Las personas con maldad, las personas realmente peligrosas, hablando mal de nuestra familia sin nosotros tener culpa de nada. Que una persona cometa un crimen y seamos nosotros los que tenemos la culpa. Una persona que ya es mayor, que ya es responsable de sí mismo, y yo y toda mi familia estemos siendo juzgados sin haber hecho nada. Tú imagínate que a ti empiezan a juzgarte todas las personas por las cosas que ha hecho otra persona. Es injusto eso, ¿entendió? Y en aquel momento me sentí juzgado y corrí a defender a mi familia. Y encaré a toda la prensa española. Los encaré de frente, fui a los platós a enfrentarme en directo para poder esclarecer y para que toda España supiera que nuestra familia no era aquello que estaban diciendo. Fue esa mi actitud para venir a España. Fue debido a eso. Bien, cuando llegué a Barajas, en Madrid, y cogí mi maleta, yo iba a salir por la puerta de enfrente y veo al capitán Ángel, y a José Miguel, que es otro capitán también. El capitán Ángel creo que ahora es teniente o coronel, y vienen todos a mi encuentro, todo su equipo, que eran más o menos 10 guardias civiles y 3 coches en la parte de atrás, esperando, y me dicen: ¿nos acompaña? Porque si usted sale por la puerta de enfrente, usted no sobrevive hoy. Hay mucha gente de la prensa esperando y usted sinceramente no está preparado para afrontar lo que le espera ahí fuera. Venga con nosotros y vamos a una sala a conversar. Ahí yo salí con los capitanes, con el capitán Ángel y José Miguel, y entré en un coche de ellos, de la Guardia Civil, y salimos por dentro del aeropuerto de Barajas hasta una sala donde ellos me hacían preguntas y tomaba conocimiento. En ese momento yo no sé si ellos sabían, ellos no me contaron nada y yo tampoco tenía ni idea. Pero ellos me dijeron, fueron 3 o 4 horas de entrevista conmigo, de preguntas. Ellos me hacían 3 o 4 veces la misma pregunta para ver si yo entraba en alguna contradicción, si erraba, si yo estaba diciendo la verdad, porque hasta entonces no sabían cómo ocurrió el crimen, quién mató, quién no mató, si yo pudiera estar involucrado, quién estaba involucrado. Fueron muchas preguntas, 3 o 4 horas. Yo llegué muy cansado, un viaje de 12 horas, después 4 horas en la Guardia Civil haciendo la entrevista. Llegué al hotel casi a la 1 de la mañana, entre la 1 y las 2 de la mañana, cansado. Fueron muchas preguntas, hasta entonces no sé si ellos tenían conocimiento. Pero con el paso de 2 o 3 días, yo estaba andando por Madrid y yo me sentí con miedo. Sentí que estaba siendo perseguido. No estaba a gusto en Madrid andando solo. Y llegó un punto en el que ya lo que tenía era pánico, de pensar que alguien me podría matar, porque yo estaba dando entrevistas en televisión y todo el mundo me estaba viendo. Mi cara, y si se trataba de sicarios, como decían en la prensa entonces, yo digo, listo, ellos van a venir a por mí también. Porque si se trataba de deudas, de cuentas, van a ir a por el hermano para que asuma la situación del hermano, si no, lo matamos a él también. En esa situación estaba yo en Madrid. Y ahí fui a la Guardia Civil de Guadalajara y entré en contacto con el capitán Ángel y con José Miguel. Y les pregunté, ¿yo corro riesgo de vida, de muerte? Y ellos me contestaron, no se preocupe, ande por Madrid tranquilo, que usted no corre riesgo de muerte. Y entonces yo tenía otra pregunta para ellos.
vosotros me estáis protegiendo, me estáis siguiendo, porque yo no me siento seguro. Yo estoy andando por la calle y siento que alguien me persigue. No estoy a gusto andando por Madrid. Y ellos me volvieron a repetir, Wolfram, usted no tenga miedo, usted no corre riesgo por Madrid, te lo garantizo. Y entonces ahí en ese momento, don Ángel ya sabía que era Patrick. ¿Sabes por qué? Ellos miraron las cámaras y vieron cuando Patrick huyó. Ellos se informaron muy bien. Ya estaban informados de que tenía un familiar que se había vuelto a Brasil y ellos juntaron las piezas y ahí, como en un rompecabezas, dijeron que no corría riesgo de muerte. Cuando llegué, ellos tenían que hacer conmigo las pruebas de DNA, que en España se dice ADN, porque era una prueba que confirmaba que yo era el hermano de Marcos, porque hasta entonces no podían confirmar que era Marcos, Janaína, David y María, porque estaban irreconocibles. Normalmente los sicarios y los criminales, ellos ponen los documentos de otros y colocan sobre otro cadáver para confundir a los investigadores, a la policía, y hasta aquel momento el rostro de mi hermano y de todos estaba en descomposición. El rostro estaba irreconocible. Y yo hablé con mi abogado. Yo quería ver las fotos de los acontecimientos y él me dijo, no las veas, son terribles. Yo le dije, yo lo necesito porque yo sufrí mucho, yo vine de muy lejos, yo quiero saber qué pasó con mi hermano. Y ahí fui a Guadalajara, al juzgado de primera instrucción, y allí estaban todas las fotos, toda la documentación relacionada con ese crimen. Yo me senté en el local y allí un funcionario público y que trabajaba con el juez, cuando me senté, trajo un álbum con unas 150, 250 fotos, más o menos eso. Yo me senté con el capitán José Miguel y el capitán Ángel, los dos a mi lado, y mi abogado, y comencé a ver las fotos. Y cada foto que yo veía estaba en trance llorando. Lloraba mucho en aquel momento. Ellos me pedían que parase de ver. Ellos me abrazaron mucho, el capitán Ángel y José Miguel, que era otro capitán. Me abrazaban, por favor, no debe de sufrir más de lo que ya está sufriendo. Usted no merece eso. Quédate con la imagen de tu hermano aquí, antes de su muerte. Pero no sé por qué yo continué viendo y llorando mucho. Y entonces llegó un punto que yo dije, no, ya vi todo lo que tenía que ver. Cerré el libro, lo guardaron, me abrazaron mucho. Nunca había abrazado a un capitán y estuvo abrazado conmigo y mi abogado. Yo me levanté y fue días después, fui al tanatorio para arreglar una documentación que era para la repatriación. Y allí en el tanatorio conocí al dueño, jefe del tanatorio de Guadalajara, de Pioz. Y allí le pregunté, ¿dónde fue que hicieron la autopsia de mi hermano? ¿Dónde están sus cuerpos? Y él me dijo, por ser familiar, tiene derecho a ver los cuerpos. Y yo bajé por el tanatorio por una escalera, a la parte de abajo. Yo bajé, andé un pasillo, entré en una sala que yo vi donde se hizo su autopsia, y yo le pedí a él que me lo explicara todo, porque yo quería saber todos los detalles para explicárselo a mi familia, decirle a toda mi familia lo que pasó, cómo pasó, todos los detalles. Era para eso que yo vine a España. Yo entré y él me mostró la mesa donde mi hermano se le hizo la autopsia. Era horripilante, un sitio ahí. Pareció increíble que mi hermano fue sentado ahí. Le hicieron varias autopsias a mi hermano después de muerto. Y fueron varias.
No fue solo una, ni dos, ni tres, fueron varias. A la primera autopsia le arrancaron pelos de la cabeza, del pecho, de la espalda, del brazo de él. Y allí yo vi de frente donde guardaban los cuerpos, 3 o 4 cuerpos en aquel local. Una caja era de mi hermano, una caja de Janaína, en otra caja estaban David y María, los dos juntos, y en la otra caja había un muerto del día anterior en un accidente de tráfico. Y ahí vi de frente la situación y a la hora de abrir no tuve valor. A la hora de abrir, el responsable del tanatorio me dijo, no haga eso, está muy mal. No va a reconocer a su hermano, no tiene necesidad de ver eso. Y ahí yo respeté el pedido del funcionario del tanatorio y no abrí. Llegué a tocar para abrir, pero yo respeté. No tuve valor, la verdad fue esa. Pero pasé por una situación así, que no le deseo a nadie. Fue una experiencia terrible que jamás podré olvidar y hasta hoy no sé cómo. Hay días que vuelvo a aquel momento triste con las cosas que viví, que pasé, los dolores, la soledad de toda la familia. Me hace sufrir a veces. Menos mal que Dios nos restauró bastante y nos recuperamos un poco. Mi madre está mucho mejor y mis hermanas están mucho mejor que antes. Pero que fue difícil, lo fue. Y principalmente yo, que lo vi todo de cerca, con Patrick y con mi hermano y con el crimen, El crimen con toda la prensa, la documentación para llevar los cuerpos, no fue fácil. Tuve que traer documentos al consulado, documentos al tanatorio, buscar valores para poder... Era muy caro. Eran 4 cuerpos para llevar. Para mí era mucha responsabilidad, mucho dinero en aquel momento. Además, el euro estaba muy alto comparado con la moneda brasileña. Entonces, para mí fue muy difícil. Pero yo estaba enfocado que no volvería si no me traía a los 4 para Brasil. Porque fue un pedido de mi madre. Antes de viajar para Europa, ella me hizo un pedido. Ahí hablé con mi madre y ella me dijo así: traiga los 4 de vuelta para su madre, si es posible enteros. Y ahí yo dije, déjenme traerlos, no vuelvo de España sin ellos. Entonces yo luché mucho para traerlos. Luché mucho, estaba solo, no tenía a nadie, ¿entendió? Fue de ahí que después fueron surgiendo las personas, se conmovieron viendo que mi hermano no era la mala persona que al principio se contó, que fue una víctima de un psicópata, y ahí comenzamos a recibir apoyo de todo el mundo, pero hasta entonces éramos muy criticados. La familia era masacrada día y noche. Cuando se descubrió que mi hermano fue víctima de un psicópata y de un familiar, ahí es cuando comenzaron a ayudarnos. Yo fui ahí que sentí el apoyo y hubo un brasileño que hizo un aporte grande en Madrid. A Flavia Kelme hizo una frijolada de beneficencia y nos ayudó bastante a traer los familiares. Como sabéis, la noticia la recibimos al mismo tiempo que en España la recibieron. Fue una noticia aterradora, una noticia terrible que nos causó miedo, mucho miedo a nuestra familia, porque la manera en la que Marcos y toda su familia fue asesinada fue aterrador. Y todas las noticias que salían en España, en todos los noticiarios, era algo que nos daba cada día más miedo. Entonces, ¿qué hacemos como familia? Nosotros no sabíamos quién era el asesino. En la escena del crimen, el chalet de Pioz, no había rastro de sangre ni huellas cuando entró la Guardia Civil, según el diario El Mundo. Al parecer, los ejecutores del crimen lo limpiaron exhaustivamente antes de huir, incluidas las cerraduras. Una tarea con signos de profesionalidad de la que solo quisieron dejar un rastro, los cadáveres. Quizá, apuntan algunos, para lanzar un mensaje amenazador. Le dijimos a la familia de Patrick que se pusiese en contacto con él, al padre y a la madre, para que pudiesen protegerlo.
Y en aquel momento yo le pedí a su familia, lo recuerdo bien, que se pusiese en contacto con la policía o con el consulado brasileño para así protegerlo y poder ayudar en la investigación. Incluso les dije, hablen con Patrick, que él vaya a la policía a ayudar en la investigación porque él conocía a Marcos. ¿Puede estar involucrado alguien próximo a él? Y él se comprometió en ir. Incluso él después me dijo que fue al consulado brasileño y estaba cerrado. Fue lo que él me dijo. Pero nuestra familia tomó la decisión de traerlo a él de vuelta a Brasil por miedo a una represalia de que las personas que mataron a Marcos podrían matarlo a él. Nuestra posición fue la de protegerlo y le pedimos a él que volviese en aquel momento. Y cuando él llega a Brasil, tan pronto aterriza en João Pessoa, yo estaba en la casa de mi madre, yo entré en contacto con la hermana de él, Hannah, y le dije, Hannah, necesito hablar con Patrick. Y ella se despide y dice, te lo paso. Ahí hablo con él y me dice, después te llamo. Me llamaba después, porque estaba sufriendo mucho, estaba muy asustado y en esa situación no quería hablar conmigo, ni con mi madre. Yo lo llamé para que hablase conmigo y con mi madre y nos diese una explicación, una pista, información sobre lo que pudo haberle pasado a Marcos, ya que él vivió en la misma casa con Marcos. Y tardó un día después, él me llamó por teléfono y ahí conversamos. Conversé con el asesino de mi hermano sin saber que era su asesino. Y yo, preocupado, le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Infórmanos, ¿sabes alguna cosa? ¿Puedes ayudarnos? Porque estábamos necesitados de ayuda, necesitábamos más información para descubrir quién mató a Marcos y a su familia. Porque hasta entonces nunca pasó por nuestras cabezas que podría haber sido Patrick. ¿Entiendes? Nosotros nunca lo imaginamos, nunca se nos pasó. Pero por el motivo de que Patrick siempre demostró ser una persona increíble con nuestra familia. Siempre se comportó muy bien con nuestra familia. Tuvo un problema en la adolescencia terrible, pero fue a la justicia, resolvió delante de la justicia, cumplió el mandato de la justicia, pero su comportamiento con nuestra familia y nuestro círculo de amistad en Brasil era muy bueno. Por eso que todos los amigos de Patrick no creyeron que él estuviese involucrado. Nadie creía que él estuviese involucrado, porque él era muy cariñoso, muy atento, muy amable, era servicial, era educado. ¿Entiendes? En ese momento recuerdo cuando explicaba esta situación, muchas personas me criticaban diciendo que estaba defendiendo a Patrick. Y en ningún momento lo estaba defendiendo. Yo estaba comentando que yo no creía que fuese él por el comportamiento que siempre tenía con nosotros, con nuestra familia, ¿entendió? Fue eso. Yo estaba en la casa de una médica forense en una urbanización, no sé si era una finca, una urbanización de lujo, de gente muy importante. Ella era médica forense y su marido era empresario, y también ella trabajó para la Policía Nacional. Entonces recibí un apoyo muy importante de esa persona. Esa persona fue maravillosa conmigo, sintió el dolor que yo estaba sintiendo, vio la verdad en mí, ella vio realmente lo que yo estaba sufriendo y que yo estaba hablando la verdad. Y ella me llamó por teléfono y me dijo, te quiero ayudar. Ven para mi casa, que no puedes estar gastando un dinero que no tienes. Es mucho gasto el que tú tienes. Te doy apoyo y ayuda y usted se viene para mi casa. Ella me llamó y ese día estaba en su casa con su marido, almorzando. Me convidaron para comer ya que no estaba comiendo bien. No tenía hambre, no tenía tiempo para comer. Hacía una comida por día y la hacía mal porque no tenía hambre, estaba muy preocupado. Fue un mes muy difícil para mí, entonces me invitó a almorzar
Y cuando estaba en su casa llamó una persona de la prensa, no sé de qué televisión, y me dijo así: está saliendo en todas las televisiones que quien mató a tu hermano fue Patrick, tu sobrino. Y ahí en ese momento me mosqueé mucho. Llamé muy mosqueado, estaba muy enojado, y ahí fue cuando cogí el teléfono y hablé con el capitán. Capitán Ángel y José Miguel, yo les dije: ¿qué está pasando? Acabo de recibir la noticia de que Patrick es el asesino de mi hermano y mis sobrinos. Y vosotros no me pasáis ninguna información, yo me tengo que enterar de todo por la prensa. Vosotros no estáis siendo correctos conmigo. Yo soy el representante de las dos familias aquí y vosotros no estáis siendo correctos conmigo. Así que, por favor, ahora quiero saberlo todo. Necesito que me lo contéis todo. Si vosotros no me contáis todo, irá a la prensa y tendré que hablar muchas cosas, porque no me parece serio tener que informarme de todo por la prensa. Y ahí estaba yo en la casa de esa médica forense, que es una urbanización, y ellos me dijeron: ¿dónde estás? Le dije dónde estaba y me dijeron: ven a Guadalajara, ¿puedes venir? Y le dije: voy. Entonces la médica me llevó a Guadalajara y allí ellos me mostraron todas las pruebas contra Patrick. Le dije: quiero saberlo todo, muéstrenmelo todo. Mi familia necesita saberlo. Es inadmisible que yo tenga conocimiento a través de la prensa. Y ahí ellos me mostraron todas las pruebas que tenían contra Patrick. Un celular que tocaba las imágenes, lo tenían todo ya, todo documentado. Las fotos de un autobús que Patrick cogió para ir a Guadalajara, que usó la tarjeta de estudiante. Ellos tenían toda la información, toda. Me presentó todas. Ellos tenían un libro, todo ya preparado, con todas las pruebas contra Patrick. Ellos ya sabían que era Patrick. ¿Entendió? Y fue ahí cuando lo vi. Ellos me lo mostraron todo. A partir de ahí comienzan a conocerse pruebas que sitúan a Patrick en Pioz el día 17 de agosto, fecha de los hechos. La principal de ellas, el geolocalizador de su teléfono móvil, extremo este confirmado por el delegado del gobierno. El abono transporte utilizado por Patrick confirma que viajó a Guadalajara en esa fecha. Por último, en la casa de Pioz, la Guardia Civil asegura haber encontrado restos de ADN de Patrick en gotas de sudor y sus huellas en la cinta adhesiva utilizada para cerrar las bolsas que contenían los cadáveres. Me pidieron que no hablase con la prensa hasta que ellos se pronunciasen. Entonces me dijeron que me quedase callado, ahí hasta que dieron una rueda de prensa colectiva, donde ya la Guardia Civil se posicionó y dio una entrevista explicando y diciendo que fue Patrick quien mató, que participó, que ellos tenían todas las pruebas. Fue ahí cuando ya pude hablar, porque hasta entonces yo no podía hablar nada a la prensa, porque ellos me lo pidieron. Por favor, no digas nada a la prensa, lo que ellos están hablando es una narrativa, una especulación. Alguien les pasó una información, pero ellos no tienen certeza. Entonces fue ahí cuando se posicionaron. Después de que yo les hablé, ellos se posicionaron y dijeron que era Patrick, que ya tenían todas las pruebas contra Patrick. Me enseñaron un libro grande con todas las pruebas. Ellos tenían todo ya. Ellos fueron muy rápidos, fueron muy competentes y probaron que realmente eran muy buenos en esa parte de la investigación. La Guardia Civil está en un nivel muy preparados para esta situación, porque respondieron muy rápido, descubrieron rápido y bien, y yo vi a los mejores de los mejores trabajando en este caso. Estaban los mejores de la UCO, estaban todos los que sabían y que estaban bien preparados para esa situación. El crimen está resuelto. La Guardia Civil no tiene duda. Fue François Patrick Nogueira, 19 años, sobrino de la familia asesinada en Pioz y acogido por ellos meses atrás, quien cometió el múltiple crimen, limpió las huellas y se deshizo de los efectos personales. Al parecer sin ayuda. Probablemente primero acabó con la madre y los niños y después con el padre. Pensamos que no se enfrentó a todas las víctimas a la vez, porque uno de ellos no estaba en casa. Es que Patrick tenía mucha afinidad conmigo. Para nosotros éramos como si fuésemos el hermano mayor y el hermano menor. Nosotros estábamos muy bien,
nuestra relación de amistad, de cariño era muy grande. Incluso a los medios que yo frecuentaba, Patrick me acompañaba. A amigos de fútbol profesional que jugaban en grandes clubes de primera división en Brasil y en Europa, que yo lo llevaba para que jugase y los conociese. Cuando hacíamos un asado, cuando hacíamos una fiesta de samba, Patrick estaba siempre presente con estos futbolistas profesionales de primera división, de segunda división, de tercera división, del fútbol brasileño y europeo, porque mi círculo de amistad era muy grande en aquella época, aún continúa, pero en aquella época era mayor. Y a él siempre le gustaba estar cerca de mí en medio de ese grupo de jugadores, de antes y de jugadores actuales de esta época. Entonces él siempre me acompañaba, yo siempre lo llevaba. Y él tenía el sueño de ser jugador de fútbol. Muchas veces comentó conmigo, tío, yo quiero llegar a ser jugador de fútbol profesional como tú. Él quería ser jugador de fútbol profesional a nivel europeo. Yo le orientaba a él comienza primero por la base, en clubes pequeños, comienza en Brasil, para después tú pasar a algo mayor, algo más competitivo, algo más difícil. Pero tienes que comenzar desde la base. Pero él no, él tenía una ambición, un sueño de comenzar pronto en Europa. Él ya quería comenzar en Inglaterra. Yo le dije, vete una época a vivir a España por el idioma y por la facilidad con la que el fútbol español recibe a los futbolistas brasileños. Yo le dije a él de ir a Portugal por el idioma y la facilidad de poderse adaptar mucho mejor por el clima, pero él no, buscó más y apuntó más a Inglaterra. Incluso él me comentó, tío, Inglaterra es un sueño porque es un fútbol muy fuerte, muy competitivo y tiene más clubes donde yo poder tentar suerte. Yo le expliqué cómo era ser jugador. Yo jugué 3 temporadas en el fútbol portugués cuando era joven. Yo le expliqué que el fútbol inglés era más complicado, más competitivo para iniciar una carrera. En ese momento necesitas el apoyo de un empresario o el conocimiento de alguna otra persona. Pero él insistió en irse a Inglaterra. Y en ese periodo que él tomó la decisión de venirse a Europa, él frecuentaba todos los ambientes conmigo. Y cuando estaba viajando a nivel profesional, él se relacionaba con mi hermano Marcos, al que mató. Mi hermano Marcos ha acompañado a Patrick muchas veces a la playa, al parque, a campos de fútbol. Él jugaba mucho con mi hermano, ¿entiendes? Se llevaba muy bien. Marco y Patrick se llevaban muy bien. Es algo así que esta conversación que estamos teniendo aquí hoy. Pero incluso hoy no creemos que algo así pasase en nuestra familia. Que Patrick fuese capaz de matar a Marcos con el cariño que Marcos le tenía. Yo recuerdo que Marcos cuidaba de Patrick cuando era bebé, cuando tenía 3, 5 años de edad. Llevaba a Patrick a las playas con él, lo llevaba a todos lados. Se llevaban muy bien. Incluso Marcos abrió las puertas de su casa para ayudar a Patrick, porque confiaba en él, porque lo amaba y quería cuidar de él. Si miras ahora todo el contexto de lo que aconteció en aquella historia, sucedió porque Marcos confiaba en él, creía en él. Nunca se pasó por la cabeza de mi hermano que Patrick sería capaz de hacer esa barbaridad, de hacer ese crimen tan terrible, con él y con toda su familia. Una persona normal, una persona con la cabeza sana, no va a creer que un joven de 19 años, con toda la estructura financiera que él tenía, inteligentísimo, hablando 3 y 4 idiomas, con todas las condiciones que tenía, sería capaz de asesinar a un tío, a sus 2 primos y a la mujer. Sin motivo justo. No hay un motivo para que una persona haga eso. Pero cometer eso con toda su familia, hasta el día de hoy nos lo preguntamos. Mi madre sufre todavía mucho con esto, porque perdió a un hijo y perdió a sus nietos. La noticia, cuando supe que era Patrick, yo automáticamente, desde la Guardia Civil de Guadalajara, llamé a Hannah, que era la hermana de Patrick. Yo la llamé para comunicarle que era Patrick y que yo estaba al lado de los capitanes de la Guardia Civil y que ellos querían que Patrick
viniese y se entregase. Y claro, Hannah dice que no. No se creía que fuese su hermano, como nosotros no creíamos. Y entonces Hannah me dice, tío, ellos nos están mintiendo. Como no han encontrado al asesino, ellos le quieren echar la culpa a Patrick. Yo no los creo. Y ahí yo le dije a Hannah, por favor, ellos tienen todas las pruebas, no podemos decir que es mentira. Ellos me enseñaron todo, todos los detalles. Ellos pueden mentir en una prueba, pero en todas ellos tienen ADN del sudor de Patrick en los cuerpos. Sudor de Patrick en el suelo, la saliva de Patrick en los cuerpos. Las huellas digitales en la maneta de la puerta, en los cuerpos, en las bolsas. Ellos tienen todo de Patrick, lo tienen todo. No puedes decir que es mentira. Ellos tienen fotos, tienen vídeos, el celular de Patrick en el lugar. Ellos tienen las zapatillas de Patrick en el lugar del crimen. Ellos fueron muy profesionales, ellos fueron rápidos, ellos fueron muy competentes. No podemos decir que es mentira. Y ahí le puse a mi amiga médica forense, que había trabajado también en la Policía Nacional, para que hablase con ella porque tenía una credibilidad mayor, como refuerzo con Hannah. Y de ahí yo después llamé a Hannah desde mi celular, hablé con ella y fue ahí cuando vino de Brasil, con un abogado, a ver las pruebas. Y ahí fue cuando nos encontramos, en Guadalajara, en el edificio del juzgado. Y allí nos encontramos, Hannah iba con su abogado, conversamos los tres, ella entró en la sala, yo no quise entrar, podía haber entrado con ella, pero yo no quise, lo dejé solo para ella. Ella vio todas las pruebas y cuando salió me contó y ella me dice, tío, no se preocupe, voy a solucionarlo todo con mi padre y mi madre. Y ella se fue de vuelta para Brasil, ya sabiendo que era Patrick. Y para mi madre fue un shock. Para mí, yo lloraba como un niño cuando supe que era él. Con el capitán Ángel, con el capitán José Miguel en aquel momento. Yo lloraba mucho. Yo lloré con las muertes, lloré con las noticias, lloré cuando descubrí que era él. Era dolor y sufrimiento encima de sufrimiento. ¿Cómo te vas a creer que un sobrino al que tanto amas, en el que tú confías, era capaz de cometer un crimen de aquel nivel? De matar a 4 personas, descuartizarlas, de hacer vídeos, fotos, sonidos, algo así. Nosotros no podíamos creernos esa historia, ese acontecimiento. Las personas que estaban lejos, que no estaban viviendo lo que nosotros estábamos viviendo, esas personas criticaban, pero los que estaban sintiendo el dolor y el sufrimiento éramos nosotros, era nuestro familiar. Imagina, no pasa el razonamiento humano que un hijo mate a un padre, que un padre mate a un hijo, un sobrino mate a un tío, es algo que no te crees, ¿entiendes? Y más por un motivo banal. ¿Qué es esto? Es inadmisible para nosotros. Es dolor, fue otro dolor dentro de los acontecimientos. Fue dolor encima de dolor, sufrimiento encima de sufrimiento, dentro de una historia terrible. Yo ya tenía hablado con el juez de primera instrucción de Guadalajara. Ya habíamos sufrido mucho y le pedí para que liberase los cuerpos. Porque ya no tenía sentido que los cuerpos estuviesen en Madrid, en Guadalajara. Y gracias a Dios en aquel momento él aceptó. Y él me habló y me dijo, no se preocupe, Wolfram. Los cuerpos de su familia serán liberados esta semana. Yo se lo dije a mi madre, hice una rueda de prensa de que el juez había liberado los cuerpos. Yo estaba de aquel dolor, de aquel sufrimiento, ya veía un alivio. Los cuerpos enterrados con dignidad en Brasil. Pero cuando todo estaba marchando para yo volver a Brasil con los cuerpos, llegó una noticia, bombazo, que decía, Patrick está llegando a Madrid en un vuelo proveniente de Brasil. Hasta entonces no sabíamos que Patrick estaba viniendo, porque ellos no se lo comunicaron a nadie. Fue una decisión de él y fue en secreto. Y la Guardia Civil fue informada cuando Patrick ya estaba dentro del avión.
Entonces, yo ya tenía todo listo para volver a Brasil con los cuerpos. Cuando Patrick llega a Madrid, el juez me comunica que no va a liberar los cuerpos. O sea, más sufrimiento. Ahora tocaba esperar, porque él afirmó que el abogado de Patrick podría exigir una nueva autopsia. Pero nueva documentación, nuevo proceso. Los cuerpos no podrían salir sin antes pasar por ese proceso. Eso fue otra desesperación. Comencé a llorar, desesperado. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo voy a aguantar este dolor? ¿Hasta cuándo voy a estar en Madrid? Yo estaba sin trabajar. Imagina perdiendo mi trabajo en Brasil y en Madrid, gastando el dinero en transporte, en comida. Sin apoyo psicológico, sin nada, solo fuerza y valor. Cuando lo supe, no. Cuando lo tuve en las manos, las conversaciones que antes no tenía las conversaciones. Eso me chocó. Fue ahí que yo entré en otra desesperación, porque la manera en la que lo cuenta es cruel, como mata a los niños, a Janaína, a mi hermano, la manera en la que trata la vida humana. Un respeto no, la falta de respeto. Hermano, le dice Patrick a Marvin, hermano, tenías que haberlo visto. Yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa. Has llegado para matarlo a él. ¿Pero cómo? Ojo, Marvin ya le está diciendo, te falta uno, ¿eh? Dice, sí, pero le dice Patrick, él es el único que no está. Dice, metí en las bolsas a la mujer y a los 2 niños, ya están guardadas y la casa limpia. Ahí es por lo que os decía antes, ya sabemos que hay una parte que va completándonos cosas, pero no sabemos de verdad si Marcos llegó a ver algo. Sangre, por mucho la limpieza, ¿no? Porque volvió a limpiar después. Esto también es importante saberlo, obviamente.